Bueno, hoy estamos de enhorabuena porque tenemos aquí a Bartolomé Capote y bueno, estamos en EcoDriver Mobility Podcast y seguimos hablando de excelencia en la docencia y bueno, hoy, como decíamos, tenemos el privilegio de estar con alguien que seguramente tenga muchas cosas que contarnos y además desde hace mucho tiempo, ¿no? Bartolomé Capote es una figura a nivel nacional y a nivel internacional porque fue pionero en la enseñanza de los profesores de formación vial, es decir, que tuvo el empeño, ¿no?, de enseñar a los docentes, pero bueno, mejor que nos lo cuente él. Cuéntanos, los inicios, hablamos del año 1975. 75. Cumplidos ahora ya los 50 años, entonces la formación de profesores, el único modelo que había era un modelo monopolizado a medias entre la entonces FENAE, Federación Nacional de Autoescuelas, y la DGT. Y que hacían unos cursos que duraban un mes y cobraban un dinero sustancial. Entonces, aproximadamente en el 75, no recuerdo si fue la primera o la segunda convocatoria que hacen libre en el BOE, y además convocaban tantas plazas, luego ya se quitó el convocar número de plazas, pero convocaban plazas como si fueran a dar el puesto de trabajo. Es verdad que encontraban trabajo, pero no otorgaban el puesto como una oposición de una administración. Y se inician las convocatorias libres. Y entonces, bueno, pues a través de un amigo nos cede un aula y empezamos a formar profesores a partir de las 9 de la noche, cuando cierra aquello, hasta las 11:30 que acabábamos. De aquellas primeras promociones que tuvimos muy buenos resultados, pues después han venido a nuestras instalaciones hijos y hasta nietos en algún caso, o sea que... O sea, tenéis ya tres generaciones. Ha habido ya en algún caso 3 generaciones de formación. En un principio lo hacíamos a título particular y personalmente, y DAC, Driving Academy Consulting, lo montamos cuando el negocio fue creciendo y hubo que extenderse. Pues le dimos esa denominación, aunque casi todos nos conocen por el apellido de Capote y nos conocen. Que, o sea, que la C no es de consulting, pero bueno, hay quien lo liga. O sea, lo que empezó siendo como para cubrir una necesidad, ¿no? Sí. Después ya se amplió como a un modelo formativo mucho más amplio. Bueno, Bartolomé Capote no solamente está aquí porque cumple 50 años, ¿no?, lo que él inició, sino que está aquí porque también ha sido reconocido con el premio Homero, ¿no?, el 4º premio Homero a la excelencia en la trayectoria docente, ¿no? Sí, sí. Y bueno, ¿qué cambios principales has observado en la formación vial en estos, ya sé que 50 años da para mucho, pero lo que te llame así la atención, Bartolomé? Muchísimo. Bueno, pues en un principio, desde que para ser profesor de autoescuela bastaba hacer un psicotécnico, que la mayor dificultad del psicotécnico era reconocer los colores en una caja con bobinas de lana, el que pasaba ese psicotécnico y tenía el permiso de conducir entonces de primera, no era el de camiones, de transporte de mercancías, pues con eso ya te podías dar de alta y eras profesor. Directores en un principio no exigían nada, ni siquiera permiso de conducir. De hecho, yo conocí, pues ya en los años 80, a una directora en Madrid, doña Manolita la llamaban, que no tenía ni permiso de conducir y era directora de autoescuela. O sea, fíjate si ha evolucionado. Sí que ha cambiado, ¿sí? Porque sí hoy que ha cambiado. O para ser director, para ser director es un requisito. Claro. Es un requisito. Ajá. Eso lo corrigió en la época de Martín Palacín, que hizo un curso para los que sean profesores. Martín Palacín, director general de tráfico. Director general de marcó tráfico. Muchas diferencias, ¿no?, también en su hacer, ¿no? Vino, ahí hubo un trasfondo político, él era de un color, el presidente de la FENA era de otro, y se olvidaron del colectivo y chocaron políticamente entre ellos. Y no quiero entrar ahí.
Martín Palacín hizo cosas buenas, pero las quiso hacer en las autoescuelas casi públicas, cosa que no llegó a realizar. Las nuevas titulaciones de profesores arrancan de su época, porque hasta entonces se llamaban, y de hecho si lo veis en las convocatorias, profesores de escuelas, y a partir de entonces eran profesores de formación vial. Vale. Cambia ahí, en ese momento la denominación. Cambia la denominación. Y coincidió en un momento que en la Dirección General de Tráfico hubo funcionarios muy serios y muy concienciados de la seguridad vial. Incluso tomaron en primera persona la formación del profesorado. De hecho, la única manera de ser profesor durante muchos años aquí fue pasar por las aulas de tráfico. Después de esa primera época que he comentado, cuando llega Martín Palacín, que debió ser en el año 85 así, porque lo nombró Barrio Nuevo, ministro. Sí, ministro del Interior en Ministro del Interior Barrio Nuevo es el que nombra a Martín Palacín, y en ese momento lo toman en primera persona. Son ellos los que hacen los exámenes, son ellos los que hacen la presencia, que pasa a 9 semanas y media, como viene, se mantiene todavía. Pero hubo un grupo de profesionales ahí que estaban, de funcionarios, que estaban muy concienciados, y ellos asumieron el papel de dar las clases y de tal. Hasta que precisamente nuestra empresa, ya DAC, es la que simultaneamos. En un principio hubo un concurso y lo simultaneamos en las mismas instalaciones de Móstoles. Tráfico utilizaba los vehículos y las aulas con un grupo de profesores por la mañana, y nosotros, nuestra empresa, todos los que están, incluida ya Elisa, que empezó a debutar entonces, que daba reglamentación, pues ocupábamos las aulas y los mismos vehículos de tráfico. O sea que estuvimos unos años, 2 o 3 años, simultaneando el traspaso. Esto va a ser de mucho interés para nuestros nuevos estudiantes, ¿no? Seguramente. De la FB, de Movilidad, Seguridad y Sostenibilidad, ver cómo se gestó todo aquello. Pues ¿no? la primera vez, ¿y por qué Tráfico abre a nosotros y dejan de ser ellos ese grupo que digo que tenía verdaderas aspiraciones formativas y se lo regular? Pues cuando ya para ser profesor había que esperar 2 o 3 años porque no daban abasto. Ellos eran lo que eran y no eran más. Entonces nosotros en una ocasión tuvimos que llegar a 6.000, superamos los 6.000 profesores en año y medio de formación. Eso siempre le dijimos a la Dirección General de Tráfico. Lo que pasa que la administración, una cosa es lo que piensa y otro lo que puede hacer, que más que premiar la capacidad de hacer muchos profesores a la vez, debería valorar la trayectoria y la especialización a lo largo del tiempo, porque luego acababan esas promociones y se cortaba, y hasta otra. Y bueno, así estuvimos nosotros utilizando esto. Tráfico nos reconocieron algunos funcionarios que nosotros habíamos conseguido puntos de preparación incluso superiores a ellos. La empresa privada tiene unas virtudes y la empresa pública tiene otras, y por fin ellos se retiraron y han dejado de tener ese afán. Yo ahora veo que lo que quiere la pretensión es dejar totalmente la formación. De hecho, el último decreto habla de que va a haber solo 5 convocatorias, que es una manera incluso de redactar reales decretos muy optimista, porque un real decreto depende del gobierno de turno, y el gobierno de turno 5 años más cambia, pues hará lo que quiera. Pues repasando un poco, entonces empieza la DGT, ¿no? Pues la tutela de la formación, sí. En un momento dado... Se lo quita a FENAE con 2 funcionarios de tráfico. Ajá.
Y entonces empieza la DGT a empieza impartirlo, la DGT. ve que no tiene capacidad, pero no se fía mucho de lo privado, hace No. modelo híbrido, ¿no? Hace Oye, un nosotros modelo- por la mañana, y ellos por la- otra y empresa que nosotros me por da la tarde. por la tarde, hasta que ya dice, oye, ya pueden volar Ya, libre, que hay calidad, ¿no? funcionó aquello Ajá. y por eso se inhibieron. Las primeras veces del libre, el tribunal estaba formado por el director general de tráfico, el subdirector general de tráfico y algunos otros más. Concretamente yo que me examiné, que sea al mediodía, a mí me examinó personalmente y único en el tribunal Carlos Muñoz Repiso, padre, que luego Que el luego hijo del hijo también también fue fue. director general, pero en el momento que me examinaron a mí, ahí había un subdirector, no recuerdo ahora mismo el nombre, que era militar, que manejaba muy bien la mecánica, que procedía de un militar que procedía de automovilismo, me acordaré del nombre. Pero el director general se quedó solo, los demás se fueron a comer y me tocó en ese momento porque el examen era oral, delante de los demás que se iban a examinar y familiares. Y entonces te preguntaba y tenías que darlo como si estuvieras dando una clase. Y al otro día veías si habías aprobado o no, es el sistema libre. Yo, No sé, fíjate que yo me qué saqué diferencia. el título de profesor por los 90, todavía con la DGT, y me acuerdo desde que se publicó la convocatoria hasta que salí profesor, pasaron 3 años y pico, y yo era de los primeros, o sea... Claro, porque se fue, pues aquello porque se fue claro, retrasando, y era un desastre. retrasando, y por eso tuvieron que abrir, que fue cuando empezamos nosotros a hacerlo. Oye, ¿y qué competencias crees que son las que tiene que tener un buen profesor? Hombre, un buen profesor le tiene que gustar la actividad de conducir y tiene que tener sensibilidad, porque lo que mejor transmites es lo que manejas y lo que sientes. Eso primero, como base. A partir de ahí te tiene que gustar enseñar y tienes que ser un poco psicólogo o bastante psicólogo para analizar las diferencias de alumnos unos de otros. Por eso hay una asignatura que es psicología. Psicología, ¿no? claro, Tiene ese claro, por sentido. eso la hay. Y por eso conseguimos, que me tocó a mí estar en una comisión previa al CAP, que se metieran las habilidades docentes, porque había una presión muy grande para no meterlas. Personalmente me tocó discutir aquello y si existen allí las habilidades docentes, porque desde el mundo de las escuelas presionamos. Y una tarde muy dura estuve en el despacho. Una cosa, no, Bordoneo, una cosa es saber y otra es saberlo transmitirlo, ¿no? Pues no sirve nada que yo sea muy listo hay si que no soy saberlo capaz de llegar a transmitir. los alumnos, ¿no? ¿Y crees que la tecnología está influyendo también en la forma de enseñar? La tecnología tiene que influir y además no nos podemos abstraer de lo que es la realidad. Mira, nosotros empezamos a dar clases online con la primera convocatoria de examinadores. Porque tuvimos una avalancha y era una convocatoria única y las teníamos de toda España. Lógicamente, presencialmente no nos podíamos desgajar e ir a muchos sitios. Entonces, en el 2017 empezamos a formar online. Luego vino la pandemia y se sumó. Pero al final nos hemos dado cuenta de que unas clases bien grabadas por quien tenga una capacidad suficiente para enseñar es mejor que una clase presencial. Una clase presencial tiene carencias. Un día que no puede venir el profesor o que no puede venir un alumno. Si lo que no entiendas, si a lo mejor te callas por prudencia o por, bueno, porque eres un poco cortado y no quieres preguntarlo pensando que los demás se han enterado y te lo callas. Sin embargo, cuando una clase tú la recibes en una videoclase, la puedes repetir tantas veces como quieras y la puedes volver a ver. Y si al final no te queda, hay unos momentos de tutoría que también utilizan la tecnología, con lo cual se mejora lo presencial. No lo mejoras en las relaciones sociales, pero en la relación formativa pura sí. O sea que digamos que tienes más fácil conseguir los objetivos Sí, de aprendizaje, ¿no? es Porque más es lo que tú fácil. dices, tienes que tener el profesor un buen día,
el alumno también, porque yo igual ese día estoy ahí... Sí, no siempre está al mismo nivel, el mismo profesor. O me quedo pensando en algo y ya el profesor ha ido avanzando y me quedo descolgado. Siempre está en las mismas condiciones. Eso es así en ninguna actividad, ¿eh? ¿Y cómo ves el futuro de las autoescuelas para adaptarse a estos tiempos? Pues, porque va todo muy rápido. Y ahora mismo tenemos ChatGPT, tenemos... El futuro de las escuelas que se ha desdoblado en escuelas que se llaman profesionales, es decir, centros de formación que van más allá de lo que es el permiso de conducir, creo que cada día se va a desgajar más, pero además lo que parecía que había que enseñar más habilidades, ahora podemos encontrarnos a no muy largo plazo. Ya hay aquí en la provincia de Madrid alguna prueba de autobuses, que el transporte de mercancías y el transporte colectivo de viajeros va a ser quizás el primero que va a prescindir de profesionales. Sí, estás hablando de autobuses autónomos, que los hay. Que los hay, además aquí, además que la DGT ha hecho su propia normativa, Madrid quiere ser puntero y tenemos autobuses que se están moviendo además en ambiente... En un recorrido corto y darte cuenta que todavía el apoyo de esos vehículos autónomos está en un trazado tradicional. Dentro de muy poco, cuando la DGT 3.0 conectada se desarrolle, que el 5G esté realmente desarrollado, los vehículos no tienen por qué recibir las señales de tráfico, que pueden recibir otra información muy superior, mucho más rápida y mucho más a tiempo, y desde luego, al final, lo que se trata es de permitir la movilidad sin que haya mortalidad. Yo creo que ese es el key de la cuestión, y bueno, movilidad sin que haya mortalidad. Yo creo que es una de las muchas frases con las que nos quedamos. Hoy en día hay una falta de relevo generacional en todos los sectores y eso también está afectando a las autoescuelas, ¿no? Es decir, que sí, porque tal vez muchos de los... se metieron en el mundo de las escuelas gente que no tenía vocación empresarial, era un autoempleo y se consideraban sus propios empleados. Lógicamente, si alguien no tiene vocación de emprender y de crear una empresa, pues es difícil que a la siguiente generación le transmita algo. Todos los oficios tienen problemas de continuidad y con los grandes cambios que están ocurriendo cada vez más. Y además, la autoescuela siempre ha chocado con un problema. Una comida en un restaurante, la compra de un libro, la compra de un traje, la peluquería, por hablar del sector servicio, tienes la ocasión de comparar. Sin embargo, en el mundo de la autoescuela, la gran mayoría de la población es una vez en la vida que obtiene el permiso de conducir. Yo se lo digo siempre, ¿no? Un profe bueno o uno malo es complicado porque a ti te toca como alumno el que te toca. Y no tienes capacidad de comparativa. No eres capaz de comparar. Y ese es uno de los mayores problemas. Y cuando viene alguien a informarse con intención de inscribirse, no le vas a contar las bilis, lo peor de tu sector. Porque en el fondo te degradas tú mismo. Pues le cuentas lo que tú haces y punto, y cada uno que elija. Y que seguramente la gente tiene suficiente capacidad, haya acertado o no en su elección para sacarlo, si no a la primera, a la segunda o a la tercera, y pensar que todos son iguales. Eso es uno de los grandes problemas que ha tenido. Por eso cada vez este mundo de las marcas, que yo creé la primera franquicia de autoescuelas en España en el año 89, Driving Master School. Ajá. En el 89 la copié de una de Boston, en Estados Unidos, que tenía ya 4.000 turismos en Estados Unidos. Y la montamos aquí y aprovechamos el cambio cuando apareció el C2, los vehículos, que fue una invención española. Aquello, el C2, era una invención española y luego hubo que salvarla. Con el BOE se salvó, pero fue una invención española. E iniciamos la franquicia siendo los únicos que en Madrid podíamos examinar
de vehículo articulado alquilando cabezas. Tractora. Vale. Los primeros que empezamos en Madrid, únicos. Y bueno, hubo sus historias por entonces, pero fue una evolución en el examen de conducir. Desde entonces, que se pusieron a unos precios lógicos, las escuelas de profesionales han funcionado bastante bien, hasta que luego ya las cosas han cambiado. Bueno, ejemplo de emprendeduría, ¿no? En estos 50 años Hemos hecho de todo. Has hecho de todo. Yo creo que eso te permite tener una visión grande, pero ¿qué le dirías a tu yo de hace 50 años, de 1975? Pues que no iba muy descaminado, Yo creo que acertamos en esa formación, porque como estaba, ya te digo, en manos de la DGT prácticamente, incluso cuando convocan los primeros exámenes libres, son ellos, la cúpula de la Dirección General es la que examina y por tanto que sabe y que conoce las materias, y fui quizás el primero que me examiné en la primera convocatoria, lo superé gracias a Dios, y a la siguiente me puse a prepararlos. ¿Por qué? Porque veía que la gente lo necesitaba sin tener que pagar esa mensualidad tan alta que había por el otro procedimiento. La gente empezó a venir. Estuve en una conferencia el otro día, ¿no? Y se levantó un joven en una universidad, ¿no? Y bueno, hablábamos sobre el cómo atraer gente al sector. Y me decía, oye, yo lo que quiero saber es por qué cuesta tan caro el permiso de conducir si solo me enseñáis a probar. Yo creo que eso es a probar, no a conducir. Yo creo que eso es algo que está en el imaginario y que la gente cree que es así cuando el profesor... Eso va muy, Paco, eso va muy relacionado con lo que te he dicho, que los españoles no tenían permiso de conducir. Cuando mi padre empieza, que yo soy un crío todavía, a montar escuelas, los alumnos eran de la generación de mis padres, eran mayores. De ahí vino aquella palabra, sobre todo de las Marías, que no sé por qué se refería a las mujeres, porque, mira, un detalle curioso, las mujeres que mejor aprendían a conducir eran las costureras. ¿Por qué? Sabían manejar el pie, tenían desarrollada la sensibilidad en los pies de las máquinas de coser. Máquinas de coser, por supuesto. La Singer aquella, ¿no? que hacía así para que rodara. Se notaba la que había conseguido en aquellos tiempos. Hoy día ya el embrague es algo que va desapareciendo. Pero entonces sí, no siempre los hombres eran mejor en el práctico y la mujer peor. Las mujeres que habían sido costureras, aunque empezaran a conducir a los 40 años, se notaba. Hoy en día, analizando un poco la siniestralidad y sobre todo la siniestralidad mortal, vemos que tenemos los mismos graves problemas. Todavía nos resistimos a ponernos el cinturón de seguridad. Un 25% de los fallecidos no se lo ponen. Sí, no se lo ponen. ¿Cómo lo hacemos, Bartolomé? ¿Cómo conocemos a la población, a yo los creo conductores que hay que será ponerse con el los cinturón? cambios generacionales. El que no se ha convencido ya no se va a convencer. Es muy complicado. Es verdad que obedecemos a veces y tenemos que dar la razón a quien va por el camino de las sanciones y de la vigilancia. Probablemente no hay otra razón. Pero yo confieso, a mí personalmente, que me había acostumbrado a conducir sin reposacabezas, sin apoyacabezas, los asientos acababan en los hombros, y sin cinturón, al principio te cuesta adaptarte. Y tienes que hacer una reflexión y tienes que hacer un ejercicio de voluntad. Con el tiempo te acostumbras, pero cuesta. Yo creo que las generaciones mías... Además, hoy día el modelo de conductor es el que hace muchos kilómetros y llega bien y sin problemas. Ya no oyes a nadie decir, me he ido a tal sitio en tanto tiempo. Eso era una conversación normal hace 30 años. Y de mi padre hablo, por ejemplo, que era de los que... Sí, parecía por eso puso autoescuela que le gustaba. Parecía una hombría llegar un poco tiempo. Pero era algo que estaba bien visto socialmente, igual que lo del alcohol.
había publicidades de algún coñac que decían que con una copita se conducía mejor. O sea, ¿Qué legado te gustaría dejar en la formación vial? Que yo sé que todavía te queda mucha cuerda para rato, ¿no? Pues mira, que he trabajado honradamente, que lo he hecho siempre con el criterio objetivo, pensando siempre un poco más allá, no quedándome en el corto plazo. Y bueno, los legados es la suma de muchos, nunca uno va a hacer nada del otro mundo. Aquí ahora continúa mi hija con mi yerno en esta parte, yo llevo todavía la parte de examinadores y eso, pero ya lo hago a otro ritmo. Sí, yo creo que disfrutas más, pero bueno, yo sé que sigues echando un ojillo y además tu presencia es un catalizador, ¿no? De buen hacer, como así lo demuestra Elisa, ¿no? Que sigan ellos y que, bueno... Pues yo supongo que 50 años darán para muchísimas anécdotas, ¿no? Pero bueno, no sé si podrías seleccionar esas que más tienes en la cabeza y que cuentas. No soy muy de anécdotas, no sé de qué anécdota. Pues que hemos pasado de un permiso de conducir en que lo importante era la circulación integral a que cuando yo saqué el permiso de conducir se hacían las prácticas en algunos pueblos que no había autoescuelas, se hacían en el campo de fútbol. Era una maniobra de dar la vuelta, estacionar a izquierda o derecha, poner segunda y frenar. Esto era cuando examinaba industria todavía, hasta el año 69 que llega el primer reglamento de la DGT. Yo procedo del 67, que todavía era industria. Esos exámenes que examinaban los ingenieros, ¿no? Le llamaban ingenieros, la mayoría eran peritos industriales. Ajá. Pero se le llamaban los ingenieros y de ahí venía el nombre porque eran los de industria. Estaba en el Ministerio de Industria hasta que se crea la Dirección General de Tráfico. Al principio con la Policía Nacional como motoristas y luego ya se crea la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Esa vino después. Genial. Oye, pues Bartolomé, 50 años te han dado para mucho. Yo creo que tienes que estar orgulloso, por lo menos yo lo estoy de conocerte. Además he tenido el gran privilegio, ¿no? de formar parte, ¿no? Que la vida nos ha encontrado y en algunos momentos nos hemos encontrado y estoy seguro de que nos volveremos a encontrar. Dios quiera que más adelante todavía haya ocasiones. Solo espero que de esta entrevista se me haya pegado algo de tu sabiduría y tu buen hacer. Bueno, gracias por todo, ha sido un verdadero placer y bueno, estamos encantadísimos. Muchas gracias. A vosotros.